El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya estamos aquí en el estudio con la visita del ingeniero en producción agropecuaria Luis Balbé de Multilab, que viene a pegarnos una visita cada tanto en esta cita agropecuaria. Así que bienvenido, Luis, otro amigo de la casa, ¿eh? Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, estamos en la época de la previa a la siembra de cosecha gruesa. Uh-huh. O sea, la época de preparación de semilla, pensar en tener todo disponible. Uh-huh. Y la semilla es uno de los insumos fundamentales de una siembra. Yo tengo una muletilla que no hay nada más caro que una semilla mala. Claro. Porque todo lo demás... sobre todo el tiempo. Exacto. Te falló una semilla y perdiste el resto de los costos, pero perdiste la oportunidad de la siembra, la época de siembra. Así que, además de los costos, etcétera. Uh-huh. Y la preparación de la semilla lleva su tiempo. Uh-huh. La elección de las variedades o híbridos, y aparte la calidad de la semilla, bueno, que es nuestro métier. Claro. Además, Luis, hay mucha tecnología metida en el trabajo previo a lograr una semilla, ¿no? Muchísima. Es la que no se ve. Muchísima. Desde el punto de vista de los criaderos, que tienen su trabajo de décadas por ahí para obtener los híbridos, las variedades, uh-huh, y toda la diversidad que tienen de opciones para las distintas necesidades. Y además, hoy en día, sobre todo los eventos, como se llama, que tienen introducidos las distintas variedades, con las características que le dan de resistencia a herbicidas, resistencia a insectos, etcétera. Uh-huh. Y tiene mucho valor agregado una semilla. Y además está la calidad de la semilla en sí. Ajá. La pureza botánica, el poder germinativo, el vigor, que son todos características fundamentales que tiene que tener una semilla. Claro. Y si bien los criaderos, cuando se compra semilla original o de alguna multiplicación, a proveedores formales, digamos, criaderos o multiplicadores, garantizan una cierta calidad, nunca está de más chequear esa calidad, porque, como decíamos, una falla puede costar mucho. Y ni hablar de la preparación de semilla propia. Uno parte de un lote que es un lote destinado a semilla, pero hasta que no sabemos qué calidad tiene, claro, no se transforma propiamente en semilla. El análisis básico dejemos para atrás el muestreo, que daría como para toda una hemos hablado de la vez pasada, charla, que es fundamental. El laboratorio se hace responsable de la muestra recibida, uh-huh, que tiene que ser representativa. Está el análisis de semilla básico, que es la pureza botánica, el poder germinativo, con un primer recuento que a veces se llama energía germinativa, que es ya una de las pruebas de vigor. Uh-huh. Y generalmente se hace el peso de 1000 semillas, que es una
información que se tiene para calcular la densidad de siembra. Hay otras pruebas, que son pruebas de vigor, que hay distintas pruebas de vigor, que además de que sirven en general para elegir entre lotes. Yo tengo varios lotes que pueden tener muy buena germinación, más de 90 o más de 95%, pero no todas por ahí tienen el mismo vigor, Claro. que significa la resistencia a las condiciones adversas que puede tener en el campo. Entonces hay pruebas que tratan de imitar esas situaciones adversas que pueden tener las semillas en el campo para ver cómo reacciona. Y esas pruebas de vigor hay distintas. Una de las más usadas es el vigor por tetrasóleo, que está muy de la mano con la prueba de viabilidad por tetrasóleo. ¿Qué es tetrasóleo? Ahora te explico. El tetrasóleo es un reactivo que con una preparación previa se hace iniciar el proceso de germinación de la semilla, que es la imbibición de agua por parte de la semilla. La semilla, al absorber agua, empieza el proceso bioquímico de la germinación, que es todo un reordenamiento celular y una liberación de las enzimas que empiezan con todo el proceso de la germinación. El tetrasóleo es un reactivo que reacciona con esas enzimas y se transforma en otra sustancia que colorea, tiñe los tejidos vivos y no tiñe los tejidos muertos. Y tiñe con una distinta intensidad de color a los tejidos que no están muertos, pero que están en un proceso de deterioro acelerado. Por lo tanto, haciendo esa prueba podemos saber qué semillas son viables. No se dice germinación porque uno no ve crecer y la plantita ya germinada. Claro. Pero sí se puede decir que es una semilla viable que tiene capacidad de producir una plántula normal. Y esa prueba se puede hacer en un plazo de entre 24 y 72 horas. Ah, rapidísimo. Y no esperar los 10 o 15 días que lleva una prueba de germinación. Claro. Porque cuando hacemos un análisis de germinación, tenemos que pensar que según la época del año, a veces hay que romper la latencia que tienen las semillas, que es una característica que impide que la semilla nazca en determinada época del año y nazca recién cuando se le dan las condiciones, sí, de generalmente de temperatura y digamos, determinados tiempos y temperaturas. Tienen que acumular una cantidad de grados para germinar. Hay distintos mecanismos que impiden que la semilla nazca. Entonces, para romper eso y poder hacer la prueba de germinación, generalmente hay algunas especies que se siembran en el laboratorio, en una bandeja, en arena, por ejemplo, y se ponen en la heladera a 8 grados durante X cantidad de días y después recién va el germinador, para romper esa latencia y poder evaluar la germinación. En la prueba de germinación se eliminan todas las condiciones que pudieran interferir en el campo. Se hace con temperatura controlada, humedad controlada, luz controlada, se elimina la latencia que pueda tener para saber cuál es la potencialidad de la germinación de la semilla. Después, bueno, en el campo puede tener adversidades distintas, que para eso son las pruebas de vigor, como decía. Claro. O sea que tenemos que contar con que dejamos la semilla en el laboratorio y tenemos que contar con entre 10 y 15 días para tener el resultado. Y si nos falló esa semilla, tenemos que tener
otros 10 o 15 días para probar otra partida. Claro. O sea que hay que manejarse con bastante tiempo. Claro. Una de las mayores virtudes de la prueba de viabilidad es que se pueden acortar esos tiempos. Como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como por ejemplo que no detecta los problemas de patógenos, que sí detecta la prueba de germinación. Pero en general los patógenos, si no están presentes en la semilla, están presentes en el rastrojo, sobre todo en épocas húmedas como la que venimos, y con el sistema de cultivo que se está usando de siembra directa, que tiene infinidad de ventajas, y una de las características que tiene es que hay muchos patógenos presentes en los rastrojos. Claro. O sea que es muy poco el porcentaje de semilla que se siembra sin curar con fungicidas, insecticidas, Claro. etcétera. También se puede hacer la prueba de germinación sin fungicida y con fungicida para ver cómo reacciona esa semilla al tratamiento, a las dosis, etcétera. Claro. Bueno, explicamos cómo era la prueba de viabilidad por tetrazolio. A través de esa prueba también se puede hacer una prueba de vigor, que es evaluar la resistencia de esa semilla a adversidades. ¿Por qué? Porque al teñir la semilla y mirarla teniendo en cuenta las distintas al evaluar la semilla se corta no la semilla sino el embrión, se corta en dos partes y se puede evaluar qué parte de la semilla está teñida o no, o sea, qué parte del embrión tiene células vivas o deterioradas o muertas. Entonces, de acuerdo a esas proporciones, se puede evaluar entre viables y no viables. Claro. Las viables son semillas muertas o que van a tener defectos, anormalidades. Pero dentro de las viables se puede evaluar viables sin defectos, viables con defectos leves y viables con defectos severos. Las viables con defectos severos están medio al límite de la viabilidad y aparte tienen menor capacidad de conservación de esa calidad por distintos motivos. La suma de las viables sin defectos más las viables con defectos leves son de vigor alto. Claro. Las viables con defectos severos son de vigor bajo. Claro. Entonces yo puedo tener dos semillas que tienen 95% de viabilidad, pero una tiene un vigor bajo del 50% y la otra tiene un vigor bajo del 10%. Claro. Entonces me conviene elegir la de vigor, la de mejor vigor, para sembrarla en condiciones más adversas. Claro. Y la de peor vigor o la puedo descartar o a lo mejor me sirve para sembrarla en condiciones ideales cuando sea todo bien. Claro. Posiblemente no tenga problema. Y también para evaluar qué tiempo de conservación puedo tener con esas semillas. Entonces esa prueba también puede servir enseguida de la cosecha para ver qué lote puedo destinar a guardarlo para la próxima temporada y qué lote puedo destinar para una entrega rápida. Claro. Qué interesante la cantidad de información que hay, sí. que hay detrás de la... Bueno, y si nos hay yo he ido a muchos cursos que duran 2 o 3 días, generalmente o en el INASE o en el INTA de Oliveros, dedicado a viabilidad, a evaluación, y de cada especie tiene sus características, sus concentraciones reactivas, etcétera. Pero es una prueba muy útil
porque permite hacer una evaluación. Uno también puede hacerle viabilidad para tener una primera información y después hacer un análisis de semilla para confirmar o evaluar el efecto de los patógenos, etcétera. Así que, digamos, la recomendación es tener en cuenta los tiempos que lleva la evaluación de la calidad de la semilla. También la prueba de pureza es importante porque no solamente se evalúa el porcentaje de semilla pura, sino que también se detectan malezas que puedan estar presentes y se identifican esas malezas. Por ejemplo, en una alfalfa hay una maleza que se llama cuscuta, que está presente a veces en la alfalfa y que, además de estar prohibido por la ley de semillas vender una semilla que contenga plagas nacionales, esta cuscuta es una de ellas. Para el propio dueño de la semilla es muy importante para no introducir una plaga tan importante en un lote, como la avena negra, como el chamico, como infinidad de otras especies de plagas, ¿no? Esto sería una síntesis muy apretada, pero digamos, lo importante es la recomendación de tomar sus tiempos, de hacer la evaluación de la calidad de la semilla, porque puede costar muy caro, y de tener en cuenta los tiempos que hacen falta. Otro día, si querés, podemos hablar más extensamente del tema muestreo. Perfecto. Porque ningún análisis puede superar un mal muestreo, es obvio. Vamos entonces a cerrar con la frase que dijo al principio Luis: no hay nada más caro que una semilla mala. Sí. Exactamente. Muchas gracias por esta docencia de agronomía. Bueno, y te hago un comentario más, que es otros tipos de análisis que hacemos en el laboratorio, que son el análisis químico de forrajes. Hoy en día una gran proporción, por no decir la inmensa mayoría de la hacienda, se engorda a corral. Sí, tal cual. Y su alimentación está basada fundamentalmente en alimentos balanceados, y el animal depende absolutamente de la ración que se le da. Tal cual. Y bueno, conocer la calidad de esos alimentos es fundamental. Y hay toda una variedad de análisis que se pueden hacer del forraje, y aparte de las toxinas que pueden contener si hay mala conservación. Después los análisis de suelos también. Es muy importante. Hacemos análisis de agua, tanto para consumo humano como para consumo animal, o para calidad para herbicidas, que también es muy importante conocer la calidad del agua para herbicidas, porque puede fallar la aplicación por una mala calidad del agua. Y bueno, como hablamos la vez pasada, los análisis de calidad de granos, en base a los cuales se comercializan los granos. En ese aspecto tenemos el convenio con Cámara Arbitral de Cereales, que podemos hacer análisis comercial de granos acá en el laboratorio. Perfecto. Certificados por la Cámara Arbitral. Y algunas determinaciones que no hacemos acá, tenemos una vía directa para mandar a Cámara, que no son los tiempos que habitualmente se manejan. Así que bueno, estoy dispuesto, cuando ustedes necesiten o quieran, a hablar de algún otro aspecto de toda esta actividad. Muchísimas gracias, Luis Balbé, por esta cita agropecuaria. Gracias a ustedes por el espacio.